Hay personas que llevan toda la vida siendo invisibles, no porque sean insignificantes, sino porque el mundo aprendió a mirarlas sin verlas. Camilo Restrepo era una de esas personas. 42 años, cabello oscuro con las primeras hebras de plata en las sienes, manos callosas de tanto cargar cajas, tanto ajustar tornillos, tanto sostener lo que otros construían sin ensuciarse los dedos. Camilo era el jefe de mantenimiento del Hotel Dorado Real, un hotel de 5 estrellas en el corazón de Bogotá, un edificio de cristal y mármol que reflejaba el cielo, pero nunca a los hombres que lo mantenían en pie. Llevaba 17 años en ese hotel, 17 años llegando a las 6 de la mañana, antes de que los huéspedes abrieran los ojos. 17 años arreglando lo que se rompía, silenciando lo que crujía, manteniendo la ilusión de perfección que el hotel vendía a sus clientes. Y en todos esos años, nadie del piso ejecutivo le había dicho su nombre completo en voz alta. Para ellos, era simplemente el de mantenimiento. A veces, ni eso. Pero Camilo no era amargo. Eso era lo que más lo diferenciaba. Tenía una sonrisa fácil, de esas que no necesitan motivo. Saludaba a las camareras por sus nombres, recordaba los cumpleaños del personal de cocina y guardaba en el bolsillo del overol una libretita donde anotaba los pequeños detalles que hacían funcionar ese edificio. Una válvula que fallaba cada vez que llovía, una lámpara del tercer piso que parpadeaba justo antes de apagarse, el ascensor del ala norte que hacía un ruido extraño los martes por razones que él nunca logró explicar del todo, pero que sí sabía cómo callar. Vivía solo en un apartamento pequeño en el barrio Restrepo, con una planta de hojas anchas en la ventana que él regaba cada mañana antes de salir y una fotografía sobre la mesita de noche. Su madre, doña Rosalba, que había muerto 3 años atrás. Era lo único que Camilo tenía enmarcado. Lo demás eran libros prestados de la biblioteca del barrio, un televisor viejo y una cocina donde se hacía el almuerzo todos los días, porque comer bien, decía él, era el único lujo que podía darse y el único que valía la pena. El Hotel Dorado Real lo dirigía desde hacía 5 años don Hernán Villamizar, un hombre de 60 años con traje italiano y la mirada de quien ha aprendido a no darle valor a lo que no tiene precio en el mercado. Hernán había llegado al hotel con una promesa de modernización, con inversiones nuevas y con un grupo de personas de confianza que trajo desde Medellín, su contador, su jefa de relaciones públicas y su mano derecha, Gustavo Pedraza, un hombre de 45 años, que sonreía demasiado y que Camilo aprendió a desconfiar desde el primer día, aunque no hubiera podido explicar bien por qué. Hernán tenía también una hija, se llamaba Valentina. Valentina Villamizar tenía 30 años y trabajaba como directora de eventos del hotel, un cargo que su padre le había dado, pero que ella ejercía con una seriedad que los demás solían atribuirle a la genética familiar y no al esfuerzo propio. Era una mujer de pelo negro hasta los hombros, siempre vestida de sobriedad elegante, que caminaba por los pasillos del hotel con la velocidad de quien tiene demasiadas cosas en la cabeza y ninguna de ellas es trivial. No era fría, pero tampoco era fácil. Había aprendido desde pequeña que el apellido Villamizar generaba expectativas que era mejor superar en silencio que comentar en voz alta. Valentina y Camilo se cruzaban todos los días. Ella le pedía cosas, él las resolvía. No había más. O al menos, eso era lo que parecía desde afuera. Pero hay algo que los pasillos de un hotel ven que las cámaras no capturan. Los momentos en que 2 personas se detienen un segundo más de lo necesario, el momento en que una pregunta técnica se convierte en una conversación, el momento en que alguien ríe de verdad por primera vez en el día y lo hace frente a la persona menos esperada. Eso había pasado entre Camilo y Valentina hacía ya 2 años, una noche en que él estaba reparando el sistema de sonido del salón principal antes de un evento grande, y ella había llegado tarde porque le había fallado el proveedor de flores y estaba al borde del colapso. Camilo la había visto entrar al salón con esa expresión de quien ya no sabe cuántas cosas más puede sostener, y sin pensarlo le había dicho:
¿Quiere que le cuente cómo fue la última vez que todo esto se vino abajo y nadie se enteró? Valentina lo había mirado con una mezcla de sorpresa y curiosidad. ¿Cuándo? El año pasado, en la gala de aniversario, se fue la luz del ala este 20 minutos antes de que empezara. La arreglé con una extensión de ferretería y una oración. Ella se había reído, una risa real, de esas que salen del estómago y sorprenden incluso a quien las produce. Y Camilo había sentido algo moverse dentro de él, algo que llevaba años quieto. Desde esa noche se hablaban, no de manera oficial, no de manera que alguien pudiera categorizar, pero se hablaban, y los dos sabían que era más de lo que aparentaba. Lo que Camilo no sabía era que ese pequeño mundo que había construido en silencio, ese equilibrio frágil de dignidad y rutina, estaba a punto de sacudirse desde los cimientos. Todo comenzó un lunes. Un lunes como cualquier otro, excepto porque ese día llegó al hotel un sobre Manila dirigido a Hernán Villamizar, marcado como confidencial, que Camilo cogió por error del correo del primer piso junto con los demás documentos del área técnica. Al darse cuenta, lo dejó sobre el escritorio de Hernán, sin abrirlo, sin preguntar, como siempre hacía con las cosas que no le correspondían. Pero ese sobre contenía algo que iba a cambiar todo, y aunque Camilo no lo leyó, alguien sí lo hizo antes que él. Gustavo Pedraza era el tipo de hombre que no deja rastros evidentes, no porque sea ordenado, sino porque ha aprendido a limpiar detrás de sí con la misma naturalidad que otros respiran. Había llegado al hotel con Hernán como asesor estratégico, un título lo suficientemente vago para que nadie supiera exactamente qué hacía, pero lo suficientemente intimidante para que nadie se lo preguntara. Lo que Gustavo hacía en realidad era manejar los negocios paralelos de Hernán, negocios que no aparecían en los registros contables del hotel, que pasaban a través de cuentas en el exterior y que habían permitido que el Hotel Dorado Real se mantuviera a flote durante una crisis financiera que 3 años atrás debería haberlo cerrado. Nadie sabía esto, excepto el contador, don Efrén, un hombre mayor que había aprendido que la lealtad bien pagada era una forma de sobrevivencia. El sobre Manila contenía una auditoría externa, una auditoría solicitada en secreto por uno de los socios minoritarios del hotel, un empresario de Cali que llevaba tiempo sospechando que los dividendos que recibía no correspondían con la realidad del negocio. La auditoría no era definitiva, pero señalaba irregularidades suficientes como para justificar una investigación formal. Gustavo la leyó antes de que llegara a manos de Hernán, y tomó una decisión. Necesitaban un culpable. Alguien dentro del hotel que pudiera absorber la responsabilidad de las irregularidades contables si las cosas escalaban. Alguien que tuviera acceso a distintas áreas del edificio, que no tuviera las conexiones necesarias para defenderse, que fuera suficientemente expendible para que nadie levantara demasiado la voz. Camilo Restrepo encajaba perfectamente. Lo que Gustavo no calculó fue que Camilo no era invisible para todos. El martes siguiente, Camilo llegó al hotel y encontró algo inusual. La puerta de su cuarto de herramientas estaba forzada, no rota, no exactamente, pero sí con señales de que alguien había entrado. Camilo era meticuloso. Tenía un sistema para todo, incluyendo la forma en que dejaba las llaves colgadas y los inventarios apilados. Algo estaba diferente. Lo reportó a seguridad. El guardia de turno, un muchacho joven llamado Andrés, le dijo que lo iba a revisar y que lo llamaba. Camilo esperó. Nadie lo llamó. Esa tarde, mientras revisaba el sistema eléctrico del piso 12, Valentina lo encontró en el corredor y lo llamó aparte con una expresión que Camilo no le había visto antes, una mezcla de incomodidad y algo parecido al miedo. «Camilo», le dijo en voz baja, «¿tú tienes acceso al sistema contable del hotel?» Camilo la miró con genuina confusión. «¿Yo? No, ni siquiera sé cómo se llama el programa que usan». Alguien usó una clave de mantenimiento para acceder al servidor la semana pasada. Mi papá me lo contó esta mañana. Están investigando. El silencio entre ellos duró apenas 3 segundos, pero fue suficiente para que los dos entendieran que algo estaba mal. «Camilo», dijo Camilo con calma, «yo no sé nada de eso». «Yo sé que no»,
respondió ella, y lo dijo con una convicción que en ese momento a Camilo le supo a salvavidas. Pero la investigación interna ya había comenzado, y alguien se había asegurado de que los rastros digitales llevaran a un nombre, el de Camilo. En los días siguientes, las cosas se deterioraron con una velocidad que Camilo no supo anticipar. Fue llamado a una reunión con Hernán, con Gustavo y con la abogada del hotel, una mujer llamada doctora Pinzón, que hablaba en términos técnicos con una frialdad clínica que hacía doler la cabeza. Le mostraron pantallas, le mostraron registros, le mostraron accesos con su número de empleado a archivos que él nunca había visto en su vida. Camilo escuchó todo. Respondió con la verdad, que él no había hecho nada de eso, que alguien había usado su número de empleado, que había reportado el ingreso no autorizado a su cuarto de herramientas el martes anterior. Nadie le preguntó por ese reporte. El guardia Andrés, cuando fue consultado, dijo que no recordaba ningún reporte de ese tipo. Andrés había recibido un sobre con dinero el miércoles anterior. No era un mal muchacho, pero tampoco era un héroe. Camilo fue suspendido con goce de sueldo mientras durara la investigación. Salió del hotel ese jueves por la tarde con su overol doblado bajo el brazo, la libretita en el bolsillo y una sensación en el pecho que no era exactamente dolor, sino algo más parecido a la incredulidad. La clase de incredulidad que siente uno cuando el mundo demuestra ser exactamente tan injusto como a veces se teme. Caminó hasta la parada del bus, se sentó, miró la calle sin verla. Cuando llegó al apartamento, regó la planta de hojas anchas, se preparó un tinto y se sentó frente a la fotografía de su madre. «¿Qué hago, mamá?», murmuró en voz baja. La fotografía no respondió, pero Camilo, que había aprendido de Rosalba que los problemas no se resuelven lamentándose, sino entendiéndolos, sacó un cuaderno nuevo y comenzó a escribir todo lo que recordaba. Cada detalle, cada fecha, cada conversación, con la misma meticulosidad con que anotaba las fallas del edificio, porque si alguien había construido una trampa, alguien también había dejado costuras. Valentina, entretanto, no estaba quieta. Esa misma noche, después de que su padre se fue a cenar con Hernán y con Gustavo y con unos inversionistas, ella se quedó en la oficina del hotel. Tenía acceso al sistema de cámaras no como herramienta de espionaje, sino porque supervisaba los eventos y necesitaba revisarlos. Y esa noche decidió ver las grabaciones del corredor de mantenimiento de la semana anterior. Lo que encontró fue interesante. Las grabaciones del martes, el día en que Camilo reportó el ingreso a su cuarto de herramientas, habían sido editadas, no de manera burda, sino con suficiente precisión como para eliminar un intervalo de 22 minutos. Valentina no era experta en sistemas, pero sí sabía reconocer una discontinuidad en una grabación. Los metadatos del archivo eran inconsistentes con la hora real. Se quedó mirando la pantalla un buen rato. Luego pensó en su padre, en los años que llevaba al lado de Hernán Villadizar, creyendo que era un empresario duro pero honesto. Pensó en Gustavo, en esa sonrisa que nunca llegaba del todo a los ojos, y pensó en Camilo, en sus manos callosas, en su libretita, en la risa de aquella noche en el salón. Cerró el sistema, guardó una copia en un pendrive que metió en su bolso, y salió del hotel sin decirle nada a nadie. Esa noche no durmió. La investigación interna avanzó durante 2 semanas con la venosidad de un proceso diseñado para llegar a una conclusión predeterminada. El contador Efrén presentó documentos que señalaban a Camilo como el responsable de haber accedido a los archivos contables. La abogada Pinzón armó un expediente. Hernán, quien en el fondo no quería creer que Camilo fuera culpable, porque en 17 años el hombre nunca le había dado un motivo de queja, fue convencido por Gustavo de que a veces la gente tiene 2 caras y que lo mejor era resolverlo rápido y en silencio. Camilo, por su parte, había contratado a un abogado, no uno de los grandes, sino uno del barrio, un hombre joven llamado Mauricio que trabajaba desde un consultorio pequeño cerca del parque y que cobraba honorarios modestos pero que tenía algo que muchos abogados caros no tienen, ganas genuinas de pelear por lo justo. Mauricio escuchó el caso con atención, revisó los documentos que Camilo consiguió legalmente y frunció el ceño. «Camilo, estas irregularidades contables que te atribuyen son de hace más de un año. ¿Cómo es posible que apenas se descubrieran ahora?» «No sé»,
dijo Camilo. Y el acceso al servidor fue con tu número de empleado, ¿verdad? Pero el sistema requería contraseña. ¿Sí? ¿Y tú sabes cuál era tu contraseña? La que me dieron cuando entré. Nunca la cambié. Era el número de empleado más mi fecha de nacimiento. Mauricio se recastó en la silla. Camilo, eso lo podría saber cualquiera que tuviera acceso a tu ficha de personal. Los dos se miraron. Camilo, necesito que me consiga algo, cualquier documento interno, cualquier correo, cualquier cosa que muestre quién tuvo acceso a los archivos de personal del hotel en los últimos 2 meses. No tengo cómo entrar al sistema, me suspendieron. Mauricio ansidió. Entonces necesitamos a alguien dentro. Camilo pensó en Valentina, y en ese momento sonó su teléfono. Era un mensaje de texto de un número que no tenía guardado, que decía simplemente: «Tengo algo que necesita ver. ¿Podemos hablar?». Era ella. Se encontraron en una cafetería del barrio Chapinero, lejos del hotel, en una tarde rubiosa de miércoles. Valentina llegó sin maquillaje, con una chaqueta sencillo y el pelo recogido, y Camilo pensó que nunca la había visto tan ella misma. Se sentaron en una mesa al fondo. Ella puso el pendrive sobre la mesa. «Las grabaciones del martes están editadas», dijo sin preámbulo. «Alguien borró 22 minutos del corredor de mantenimiento y las horas no cuadran con los metadatos del archivo». Camilo no dijo nada por un momento. Luego, «¿Sabes quién lo hizo?». «No tengo pruebas de quién, pero sé que para editar esas grabaciones hay que tener acceso al servidor de seguridad, y ese acceso lo tiene Gustavo». El nombre flotó entre ellos como humo. «Camilo», dijo Valentina con calma, «si esto lleva a donde creo que lleva, tu papá también está involucrado». Ella apretó las manos sobre la mesa. «Lo sé. ¿Estás dispuesta a seguir con esto?». Hubo un silencio largo. Afuera llovía con ganas, el tipo de lluvia bogotana que no avisa y no se disculpa. «Camilo», dijo Valentina finalmente, «yo llevo 5 años trabajando en ese hotel creyendo que era un negocio limpio. Si no lo es, necesito saberlo, y si usaron a un hombre honesto para tapar algo sucio, eso no lo puedo dejar pasar». Camilo la miró. En sus ojos no había ingenuidad, sino algo más profundo, convicción. «Entonces», dijo él, «vamos a necesitar al contador». Don Efrén Castañeda llevaba 40 años en el mundo de la contabilidad. Había empezado como auxiliar en una ferretería del centro, había estudiado de noche, había trabajado en empresas medianas y grandes y había llegado al Hotel Dorado Real con la intención de terminar su carrera con dignidad. Tenía 63 años, lentes de carey y la costumbre de tomar agua de panela a las 3 de la tarde sin importar dónde estuviera. También tenía una nieta de 4 años que se llamaba Amparito y por quien habría hecho cualquier cosa. Eso lo sabía Gustavo, y fue precisamente por eso que cuando llegó el momento de pedirle a Efrén que firmara ciertos documentos, que auditara ciertas cuentas de cierta manera, que diera cierto testimonio en la investigación interna, Gustavo no usó amenazas directas, usó algo más efectivo: insinuaciones. Comentarios velados sobre lo fácil que era que los servicios de protección social investigaran situaciones familiares irregulares, sobre lo que podía pasarle a la custodia de una niña pequeña si alguien presentaba la denuncia correcta. Efrén no era un mal hombre, era un hombre asustado. Hay una diferencia, aunque desde afuera a veces no se note. Camilo lo sabía. No porque conociera los detalles de la historia de Efrén, sino porque había pasado 17 años en ese hotel y había aprendido a leer a las personas con la misma paciencia con que leía los sistemas que reparaba. Y don Efrén, en los últimos meses, había empezado a llegar al hotel con ojeras, a no saludar en el desayuno, a mirar el suelo cuando antes miraba de frente. Fue Camilo quien lo buscó. No Valentina, no Mauricio, Camilo. Lo encontró una tarde en el parqueadero, solo, metiendo papeles en su maletín con esa expresión de quien está tratando de desaparecer. «Don Efrén», dijo Camilo con voz tranquila, «¿puedo hablarle un momento?». El hombre lo miró.
y en ese momento algo en él se quebró ligeramente, como cuando una presa lleva demasiado tiempo aguantando el agua y finalmente cede 1 milímetro. «No debería hablar con usted», dijo Efrén. «Lo sé, pero creo que usted tampoco quiere lo que está pasando». Silencio. «Yo no le voy a pedir que se ponga en riesgo. Solo quiero que sepa que si hay algo que quiere contar, hay personas que pueden protegerlo a usted y a su familia, a Amparito». El nombre de la niña hizo lo que ningún argumento hubiera podido hacer. Efrén lo miró con los ojos brillantes. «¿Cómo sabe usted?» «No sé nada, pero sé que un hombre que firma cosas que no quiere firmar generalmente tiene una razón para hacerlo, y esa razón suele ser alguien a quien quiere proteger». Efrén cerró el maletín, miró el techo del parqueadero, respiró. «Deme una semana», dijo finalmente. La semana que siguió fue de esas que se sienten como un mes. Camilo seguía en suspensión, Mauricio trabajaba en el caso con los documentos disponibles, buscando inconsistencias. Valentina seguía en el hotel, manteniendo la apariencia de normalidad, mientras guardaba en su cabeza cada conversación, cada detalle inusual, cada movimiento de Gustavo que pudiera ser relevante. Y Gustavo, que tenía el instinto de las personas que llevan años construyendo cosas sobre terreno inestable, empezó a sentir que algo no estaba bien. No podía precisar qué, pero había algo en la manera en que Valentina lo miraba, o más bien en la manera en que había dejado de mirarlo con la indiferencia educada de siempre, que lo inquietaba. Y había algo en el silencio de Efrén que era diferente al silencio de antes. Antes era el silencio de quien tiene miedo, ahora era el silencio de quien ya tomó una decisión. Gustavo decidió acelerar las cosas. Llamó a la abogada Pinzón y le dijo que el hotel iba a presentar una denuncia penal formal contra Camilo Restrepo por fraude y acceso indebido a sistemas informáticos, que era hora de cerrar el caso antes que el socio de Cali siguiera haciendo preguntas, que si Camilo quedaba formalmente imputado, cualquier información que pudiera presentar después perdería credibilidad. Pinzón lo escuchó, asintió, dijo que prepararía los documentos para el lunes siguiente. Ese viernes por la noche, Valentina llamó a Camilo. «Tienen hasta el lunes. Si no hacemos nada antes del lunes, te van a demandar penalmente y va a ser mucho más difícil». Camilo estaba en su apartamento con el cuaderno abierto frente a él y la planta de hojas anchas silenciosa en la ventana. «¿Cuánto tiempo tenemos?» 48 horas. ¿Sabes dónde está Efrén?» «Creo que en su casa. Llámalo, por favor». Don Efrén llegó al apartamento de Camilo el sábado en la mañana con un maletín que pesaba más de lo normal. Adentro había una memoria USB, 3 carpetas de documentos impresos y una libreta pequeña con anotaciones a mano, que él mismo había llevado durante años, en la que registraba cada instrucción que Gustavo le había dado verbalmente, con fecha, hora y descripción. Era un contador, llevaba registros de todo, incluso de lo que no debería haber registrado. Mauricio estuvo presente, escuchó con atención, tomó notas. Lo que Efrén tenía era suficiente para demostrar que las irregularidades contables no venían de un empleado del área técnica, sino de decisiones tomadas a nivel directivo durante los últimos 3 años. Las cuentas que se habían usado para los negocios paralelos de Hernán, las transferencias al exterior, los registros dobles, todo estaba ahí, documentado con la precisión de un hombre que en el fondo nunca quiso ser cómplice de nada, y por eso anotó cada cosa como si supiera que algún día necesitaría presentarla. ¿Por qué lo hizo? ¿Guardar todo esto? ¿Por qué?, le preguntó Mauricio. Efrén se miró las manos. «Porque 40 años de carrera no se borran en 5 de miedo. Guardé todo esto esperando que alguien me diera una razón para usarlo». Camilo lo miró desde el sillón. «¿Y Amparito?» «Gustavo nunca tuvo nada real contra mí.
Solo insinuaciones. Yo dejé que me paralizaran. Eso no lo voy a perdonarme fácilmente. Mauricio intervino. Don Efrén, con esto podemos ir a la fiscalía, pero va a ser un proceso, y mientras dura, tanto usted como Camilo van a necesitar protección legal. Haga lo que tenga que hacer. Esa tarde, mientras Mauricio preparaba la documentación para presentarla ante la fiscalía el lunes por la mañana, antes de que el hotel pudiera presentar su denuncia contra Camilo, ocurrió algo que nadie había calculado. Valentina llamó a Camilo con la voz tensa. Gustavo está en el hotel, son las 4 de la tarde de un sábado y está en la oficina de mi papá, con la abogada Pinzón. ¿Qué están haciendo? No lo sé, pero llevan 2 horas ahí encerrados, y Camilo, acaban de sacar cajas del archivo contable. Pausa. ¿Están destruyendo documentos? No lo sé con certeza, pero si están moviendo los archivos físicos un sábado sin que nadie lo sepa... Camilo se puso de pie. Valentina, ¿tienes acceso al sistema de documentos del hotel? ¿Al respaldo digital? Tengo acceso parcial, sí. ¿Puedes hacer una copia de respaldo de los archivos contables de los últimos 3 años, ahora mismo, antes de que los borren? Silencio corto. Eso sería acceder a información que técnicamente no me corresponde. Camilo. Otro silencio, más corto. Dame 20 minutos. Valentina tardó 17. Cuando volvió a llamar tenía la voz de quien acaba de cruzar una línea y sabe exactamente lo que eso significa. Está hecho. Tengo copia de todo. La envié al correo de Mauricio. Gracias, dijo Camilo. Camilo, su voz cambió ligeramente. Cuando esto termine, voy a necesitar hablar con mi papá. Lo sé. No sé lo que va a pasar con él. Tampoco yo. Silencio. Y luego dijo algo en voz muy baja, casi para sí misma. ¿Cómo puede uno querer tanto a una persona y descubrir que no la conocía? Camilo no respondió de inmediato. Pensó en los 17 años que llevaba en ese hotel, en todas las veces que arreglaba lo que otros rompían sin que nadie lo viera, en su madre, que le había enseñado que la dignidad no es lo que te dan, sino lo que tú te niegas a entregar. Camilo dijo finalmente, Valentina, uno puede amar a una persona y al mismo tiempo negarse a ser cómplice de lo que hace. Esas 2 cosas pueden coexistir. Un silencio largo. Luego, sí, creo que sí. El lunes llegó con una de esas mañanas bogotanas en que el cielo no sabe si va a llover o a despejarse, y el aire tiene ese olor a tierra mojada que en otras circunstancias resulta reconfortante. Camilo se despertó temprano, se preparó el tinto de siempre, regó la planta y se miró en el espejo del baño durante un momento más largo que de costumbre. Hacía exactamente 22 días que lo habían suspendido. 22 días en que había pasado de ser el hombre invisible que sostenía un edificio entero a ser el hombre señalado que supuestamente lo había traicionado. 22 días en que había aprendido que la injusticia no siempre llega con violencia. A veces llega con documentos, con firmas, con reuniones en salas de conferencias con aire acondicionado. Se puso la camisa más limpia que tenía, no su overol, una camisa de botones, azul oscuro, que había comprado hace años para el cumpleaños de su madre y que desde entonces solo usaba en ocasiones que requerían algo más que ropa de trabajo. Hoy requería eso. A las 8 de la mañana, Mauricio y Camilo estaban en las puertas de la Fiscalía General de la Nación con un sobre Manila, no muy diferente al que había desencadenado todo esto, que contenía la memoria USB de Efrén, las carpetas impresas, la libreta de anotaciones, el respaldo digital de los archivos contables que Valentina había extraído y el análisis técnico de la edición en las grabaciones de seguridad que Mauricio había encargado a un perito informático durante el fin de semana. Era suficiente para abrir una investigación formal. El fiscal que los recibió era un hombre joven, más joven de lo que Camilo esperaba, con lentes delgados y una expresión de concentración permanente. Escuchó el caso, leyó los documentos, hizo preguntas, y al final dijo algo que Camilo recordaría por mucho tiempo.
Señor Restrepo, esto que me trae no es solo la defensa de usted, esto es evidencia de un delito mayor. Vamos a necesitar que usted y el señor Castañeda cooperen formalmente con la investigación. Estamos dispuestos, dijo Mauricio. El fiscal miró a Camilo directamente. ¿Usted entiende que esto puede tener consecuencias serias para las personas involucradas? ¿Está preparado para sostener su testimonio? Camilo no vaciló. Hace 17 años que trabajo honestamente. No tengo ningún problema en seguir haciéndolo frente a quien sea. Lo que pasó en las horas siguientes fue una de esas secuencias que en la vida real no tienen el ritmo ordenado de las películas, sino la simultaneidad confusa de las cosas que se mueven demasiado rápido. A las 10 de la mañana, la Fiscalía abrió formalmente una investigación preliminar y envió una comunicación al Hotel Dorado Real solicitando la preservación de todos los documentos contables. A las 10:20, Gustavo recibió una llamada de su contacto en el área jurídica del hotel que le informó sobre la comunicación de la Fiscalía. A las 10:30, Gustavo llamó a Hernán. A las 11:10, la abogada Pinzón informó a Hernán que la denuncia penal que planeaban presentar contra Camilo debía suspenderse temporalmente dado el nuevo contexto legal, porque presentarla en ese momento podría ser interpretado como obstrucción. Hernán Villamizar, que llevaba 60 años siendo el tipo de hombre que siempre tiene una salida, por primera vez no supo qué decir. Se quedó solo en su oficina, mirando por la ventana de cristal el skyline de Bogotá, con sus edificios brillantes que reflejaban el cielo y que no decían nada de lo que ocurría en su interior, como su hotel, como él mismo. Valentina estaba en ese momento en la oficina de eventos, fingiendo revisar un contrato de catering para un evento del jueves siguiente. Cuando el asistente administrativo pasó por su puerta con esa expresión de quien acaba de escuchar algo importante, ella supo que las cosas habían empezado a moverse. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Camilo. Ya está hecho. Valentina cerró el contrato de catering, se levantó, fue al baño más cercano, cerró la puerta y se permitió llorar durante exactamente 4 minutos. No de alivio, no completamente, también de duelo. Porque cuando la verdad llega, no siempre trae consigo solo justicia. A veces trae también el fin de algo que uno quería que fuera diferente. Luego se lavó la cara, se miró en el espejo y volvió a su escritorio. Gustavo Pedraza, hay que decirlo, no era un hombre que se rindiera fácilmente. En los días que siguieron a la apertura de la investigación, intentó varias maniobras. Intentó convencer a Efrén de retractarse, ofreciéndole dinero, prometiéndole protección. Efrén lo escuchó desde el otro lado de una línea telefónica y luego, con una voz que por primera vez sonó firme, le dijo: «Ya no tengo miedo, eso es todo lo que necesitas saber». Y colgó. Intentó también presionar a la abogada Pinzón para que encontrara un argumento legal que invalidara las pruebas. Pinzón lo escuchó, hizo sus cálculos y le dijo que su participación en el caso había llegado a su límite, que ella no iba a arriesgar su licencia por una situación que ya era indefendible. Y se fue. Lo último que intentó Gustavo fue hablar con Hernán, convencerlo de que aún podían salir de esto, que había maneras de minimizar el daño, de negociar con la fiscalía, de presentar todo como una serie de decisiones financieras mal asesoradas, pero no necesariamente fraudulentas. Gustavo abrió la boca, la cerró y por primera vez en mucho tiempo no supo qué decir. La investigación formal tomó 3 meses. En ese tiempo, Camilo volvió al hotel, no de manera inmediata, sino después de que la suspensión fue oficialmente levantada, cuando quedó claro que las pruebas en su contra eran fabricadas. Volvió a sus 6 de la mañana, a su overol, a su libretita. El guardia Andrés lo esperaba en la entrada con una expresión de vergüenza que no supo cómo articular. Camilo lo miró. «No te preocupes, Andrés». «Camilo, yo sé lo que pasó. La gente hace cosas por miedo. No siempre son las correctas, pero las hace. Pausa, solo no lo vuelvas a hacer». Andrés asintió, los ojos brillantes. El hotel siguió funcionando durante los 3 meses de investigación. Los huéspedes no se enteraron de nada. Los eventos se realizaron. Las luces del piso 12 siguieron encendiéndose. El ascensor del ala norte siguió haciendo su ruido extraño los martes y Camilo siguió siendo el hombre que sabía cómo callar las cosas antes de que se rompieran.
Pero algo había cambiado, no en el edificio, sino en el modo en que las personas lo miraban. Las camareras le preguntaban cómo estaba con una preocupación diferente. El personal de cocina lo saludaba de manera más larga. Pequeños gestos, la clase de solidaridad que no anuncia sino que simplemente se presenta. Y Valentina, que seguía en su cargo de directora de eventos, lo encontraba a veces en los pasillos y le sostenía la mirada un segundo más de lo estrictamente necesario. Don Efrén Castañeda, entretanto, había dormido mejor en los últimos 2 meses que en los 3 años anteriores. Había declarado ante la Fiscalía con la precisión meticulosa de sus 40 años de oficio. Había entregado cada documento, había respondido cada pregunta. Su abogado había negociado con la Fiscalía un acuerdo de cooperación que reconocía su papel en los hechos, pero también su colaboración decisiva en descubrirlos. Un domingo, Efrén fue a visitar a Camilo al apartamento del barrio Restrepo. Llegó con una bolsa de pan recién hecho, de la panadería de la esquina, y se sentaron en la sala pequeña a tomar tinto. Camilo, dijo Efrén después de un rato, ¿por qué confió en mí, en el parqueadero ese día? ¿Por qué pensó que yo iba a querer salir de esto? Camilo pensó un momento, porque usted nunca botó la libreta. Efrén lo miró sin entender del todo. Porque la libreta donde anotaba las instrucciones de Gustavo, si usted hubiera querido ser cómplice de verdad, la habría destruido. El hecho de que la guardara decía algo sobre usted. Don Efrén miró el tinto en su taza. A veces uno hace cosas malas por razones que no son malvadas. Sí, y a veces eso marca la diferencia. A los 3 meses de la apertura de la investigación, la Fiscalía imputó a Gustavo Pedraza por fraude, manipulación contable y obstrucción de la justicia. Los cargos eran sólidos, las pruebas inapelables. Hernán Villamizar fue imputado por los negocios paralelos, aunque su abogado, uno nuevo, no Pinzón, logró negociar un acuerdo de colaboración que reconocía los delitos financieros, pero reducía significativamente la exposición penal. Hernán debería pagar multas considerables, restituir los recursos malversados y enfrentar la revisión de su licencia empresarial. No iría a la cárcel, pero el Hotel Dorado Real ya no sería suyo. El hotel fue intervenido por la Junta de Socios, liderada por el empresario de Cali, cuya auditoría había desencadenado todo. Se abrió un proceso de reestructuración administrativa. Gustavo Pedraza fue el único que no negoció, fue el único que llegó a juicio, y fue el único que, cuando el juez leyó su sentencia, en lugar de inclinar la cabeza, miró al frente con esa expresión de quien todavía no entiende que el mundo no le pertenece. Camilo no estaba en la sala del juicio, estaba en el hotel arreglando el sistema de calefacción del piso 8 que había fallado esa mañana. Se enteró por un mensaje de Mauricio que decía simplemente: culpable en todos los cargos, 3 años y medio. Camilo leyó el mensaje 2 veces, lo guardó en el bolsillo, terminó de ajustar la válvula y siguió trabajando. La reestructuración del hotel tomó tiempo. Los nuevos administradores llegaron con preguntas, con revisiones, con la típica actitud de quienes entran a un lugar sin conocerlo y creen que entender los números equivale a entender cómo funciona una cosa. Camilo respondió sus preguntas con paciencia, les mostró el sistema, les explicó las particularidades del edificio con la misma meticulosidad con que habría explicado cualquier otra cosa. Un día, el representante principal de la Junta Directiva Nueva, un hombre de apellido Guerrero, lo llamó a su oficina. Camilo entró con su overol y su libretita, preparado para responder más preguntas técnicas. Lo que Guerrero le dijo no era técnico. Señor Restrepo, hemos revisado el historial del hotel con mucho detalle durante la reestructuración. Su nombre aparece en todo, en el mantenimiento, en la seguridad, en los reportes de incidencias. 17 años de trabajo sin una sola queja formal, con el menor índice de fallas técnicas de cualquier hotel de esta categoría en la ciudad. Camilo lo miró sin decir nada. Queremos ofrecerle el cargo de director de operaciones del hotel. Silencio.
No era el tipo de silencio que viene de no tener nada que decir, sino el tipo que viene de tener demasiado. 17 años de levantarse a las 6 de la mañana. 17 años de ser invisible. 17 años de sostener lo que otros construían. «Porque yo», dijo finalmente. Guerrero lo miró con algo que podría haber sido sorpresa, pero que en realidad era respeto. «Porque este hotel funciona por usted, señor Restrepo, y porque la clase de personas que se quedan cuando todo se tambalea son exactamente las que un lugar necesita cuando está reconstruyéndose». Camilo tardó una semana en responder, no por duda, sino porque quería pensarlo bien. Consultó con Mauricio, con don Efrén, con su cuaderno de notas. Caminó durante horas por el barrio Restrepo pensando en lo que su madre le habría dicho. Al final, pensó en algo simple. Él no había hecho nada de lo que hizo para conseguir un cargo. Lo había hecho porque era lo correcto. Y si el resultado de hacer lo correcto era que le dieran la oportunidad de hacer más cosas correctas en un lugar que amaba, eso no era un precio, era una consecuencia. Aceptó. Valentina se enteró del nombramiento por el correo interno del hotel. Leyó el anuncio 2 veces, luego sonrió, de esas sonrisas pequeñas que uno se permite cuando está solo y sabe que nadie lo está viendo. Las cosas entre ella y su padre habían sido difíciles. Hernán se había disculpado, no una vez, sino varias, con la clase de torpeza de los hombres que no están acostumbrados a pedir perdón y que cuando lo hacen no saben exactamente cómo se hace. Valentina lo había escuchado, no había olvidado, pero tampoco había cerrado la puerta. El amor no funciona con interruptores. Había decidido quedarse en el hotel durante la reestructuración, no por lealtad ciega, sino porque creía que podía aportar algo real a la reconstrucción, y porque, si iba a ser honesta consigo misma, también había algo más que la mantenía ahí. La tarde en que Camilo empezó formalmente en su nuevo cargo, ella lo encontró en el corredor del piso 10, revisando el cronograma de mantenimiento de la semana siguiente, porque aunque ahora dirigía las operaciones del hotel, él no iba a dejar de entender el edificio desde adentro. «Director Restrepo», dijo ella. Camilo levantó la vista. La miró con esa expresión suya que era medio sonrisa y medio algo más difícil de nombrar. «¿Valentina? ¿Cómo se siente?» Él pensó un momento, como cuando uno termina de arreglar algo que llevaba mucho tiempo roto. Raro al principio, pero bien. Ella se recostó ligeramente contra la pared del corredor. «Tengo que decirte algo». «Dime». «Cuando fui a verte a esa cafetería en Chapinero con el pendrive, no fui solo porque tenía pruebas que darte, fui porque necesitaba asegurarme de que estabas bien». Camilo la miró. Y eso me asustó un poco, porque en ese momento yo todavía no sabía qué iba a pasar con mi papá, con el hotel, con todo, y aún así lo primero que pensé fue en ti. Afuera el sol se estaba poniendo sobre Bogotá, tiñendo el cielo de ese naranja imposible que la ciudad produce a veces como un regalo no solicitado. «Valentina», dijo Camilo con cuidado, «hay algo que quiero decirte también». «¿Qué?» Cuando estaba suspendido, en los días más difíciles, lo que más me ayudó no fue tener las pruebas, ni tener a Mauricio, ni tener a don Efrén, fue saber que tú creías que era inocente, antes de tener ninguna prueba. Eso fue lo primero. Ella lo miró en silencio. No sé qué es lo que viene después, ni cómo funciona esto entre los dos, dado todo lo que ha pasado. Pero sí sé que lo que siento no empezó con la investigación, ni terminará cuando todo esto se asiente. Valentina tardó un momento, luego, muy despacio, sonrió. ¿Quieres tomar un café esta tarde? No en una cafetería de Chapinero escondida bajo la lluvia, en un lugar normal, como personas normales. Sí, dijo Camilo. Y se fueron por el corredor del piso 10,
él con su libretita en el bolsillo y ella con esa manera suya de caminar que era velocidad y presencia al mismo tiempo, mientras el hotel seguía latiendo a su alrededor con todos sus sistemas y sus secretos y sus historias de personas que habían aprendido, cada uno a su manera, el precio de la honestidad y el valor de llegar a pagar. Don Efrén Castañeda se jubiló ese año. En su último día en el hotel, el personal de contabilidad le organizó un pequeño desayuno en la sala de reuniones. Él llegó con su maletín de siempre, aunque ya no traía documentos, sino una fotografía enramada de Amparito que iba a poner en su nuevo escritorio en casa. Antes de irse, pasó por la oficina de Camilo. Tocó la puerta. Camilo levantó la vista. «Don Efrén». «Me voy hoy», dijo el hombre. «Lo sé». Efrén lo miró un momento. «Camilo, yo quería decirle algo. Usted me preguntó una vez por qué guardé esa libreta todos estos años, y yo le dije que era porque 40 años de carrera no se borran. Pero hay algo que no le dije». «¿Qué?» «Que también la guardé porque sabía que en algún momento iba a necesitar mirarme al espejo y poder reconocer al hombre que veía. Y con esa libreta guardada, aunque estuviera callado, aunque estuviera asustado, al menos podía decirme que no había destruido las pruebas, que había dejado una puerta abierta». Camilo accedió despacio. «Gracias, Camilo, por haber tocado esa puerta». Se dieron la mano, Efrén salió, y Camilo se quedó un momento mirando la puerta cerrada, pensando en eso, en las puertas que la gente deja abiertas cuando no tiene el valor de atravesarlas sola, esperando que alguien llegue con la voluntad suficiente para entrar. 6 meses después de que todo se asentara, el Hotel Dorado Real reabrió bajo nueva administración con una gala de relanzamiento. El salón principal, el mismo que aquella noche de la falla de electricidad Camilo había arreglado con una extensión de ferretería y una oración, estaba lleno de luces y música y personas que no sabían nada de lo que había ocurrido entre esas paredes. Camilo estaba ahí, no con overol, sino con traje oscuro, parado cerca de la entrada del salón, observando el edificio que conocía mejor que nadie, con la mirada de alguien que por primera vez tiene el permiso de mirarlo también desde afuera.